Gracias. Entonces, bueno, de entrada, pues qué bueno que se atrevieron y que escribieron algo y que empezaron, ¿no? Espero que los demás ahora entreguen algo para que yo pueda empezar también a comentar. Les agradezco mucho haberlo hecho. Y bueno, en todo caso, quisiera que reflexionáramos un poco a partir de lo que me entregaron, ¿no? Y de cómo hemos estado trabajando con la imagen. Gracias, les comentamos alguna vez Pablo o Amador y yo, no hay una sola forma de acercarnos a la imagen, pero al acercarnos a la imagen sí hay una serie de cosas que todos debemos hacer y respetar, ¿no? Y los historiadores del arte incluso han llegado a decir que lo más importante del arte pues no es el arte mismo, sino la percepción que se tiene de él, ¿no? En algún momento esa fue la moda de la historia del arte, decir, bueno, ¿qué estoy percibiendo cuando veo una pieza? Y el arte, pues el arte puede estar o no estar, ¿no? O sea, puede existir, pues si no hay alguien que lo perciba, no se completa, ¿no? Entonces hay muchos textos que hablan justamente de cómo la percepción es lo que nos interesa más. Pero luego también hubo historiadores del arte que dijeron, bueno, la percepción es importante, pero todavía es más importante la recepción. Eso quiere decir cómo se recibe, no nada más la percepción es totalmente subjetiva, ¿no? Y la percepción de alguna manera, pues si estamos de muy buen humor y vemos un cuadro muy, ¿no? Que nos marca mucho, o estamos muy sensibles y vemos una cosa, de pronto nos puede parecer mucho más triste de lo que en realidad es, ¿no? Entonces, la percepción tiene ese carácter un poco más subjetivo. Y entonces los historiadores del arte empezaron a plantearse la idea de la recepción, o sea, cómo la obra se recibió en su momento. Y eso nos ayuda, es muy difícil de hacer, obviamente, ¿no? Pero nos ayuda a preguntarnos unas preguntas, hacernos algunas preguntas un poco diferentes, así nada más nos quedamos en la percepción. Si nos quedamos en la percepción, les decía, puede ser un poquito más subjetivo, porque yo percibo magnificencia, ¿no? Yo percibo alegría, o yo percibo que es hermoso, que está perfecto, todo el mundo tiene derecho, por supuesto, y hay que defender el derecho a percibir lo que sea. Pero ¿qué hace que un cuadro transmita cosas que todo el mundo entienda? Y que no nada más entiendan las personas por el humor, el estado anímico en el que se enfrentan o la información que tienen, como el ejemplo que les ponía ayer de mi hijo, ¿no? No había visto nunca un halo, no le queda, o había visto, pero no se había cuestionado qué era eso, y cuando vio uno se le ocurrió que era una cosa de su juego, de videojuego, ¿no? Del Mario Brothers. O sea, no lo entendió, ¿no? En el sentido que nosotros deberíamos de entenderlo. Entonces, tras una primera percepción donde se vale de todo, y además donde es importantísimo que uno vaya marcando elementos anímicos, porque es lo que la manera en la que generalmente uno va a entrar con las obras de arte, después hay que empezar a preguntarse, la obra misma, ¿qué elementos tiene que todo el mundo comparta? ¿No? ¿Qué es lo que se puede ver? Que eso, pues nadie nos lo puede negar, ¿no? La obra es así. Luego ya, ¿cómo completamos la información? ¿No? Por ejemplo, si yo me doy cuenta que una obra como la que me trajeron, ¿no? De aquí del museo, del Andesio, que no encontré una buena imagen en internet como para poner justamente esta imagen, y la verdad es que se me pasó que tenía esto como para escanear, les pido una disculpa porque lo que debería haber hecho es escanear esta postal. Y hasta después dije, la postal la tenía, ¿no? No la escaneé. Esta obra del Andesio, que 2 personas van a trabajar, pues vemos el tamaño en el que se maneja el acueducto respecto a los grupos de personas, y evidentemente la palabra magnificencia para el acueducto es totalmente adecuada, ¿no? Absolutamente adecuada, porque nadie podría negarlo, porque hay un elemento arquitectónico aquí comparado con una serie de elementos humanos por acá que están a una escala tan diferente que sin duda esto es magnífico,
¿no? Nos da la sensación de magnificencia. Entonces, ¿qué es lo que podemos tener claro? Una serie de elementos así. Si esto es alegre o no, yo no me atrevería a decirlo. O por lo menos no en una primera interpretación del cuadro. A lo mejor yo lo veo y digo, pues sí, parece, porque no hay elementos a primera vista que nos hagan sentir que aquí está pasando algo negativo. El cielo está bastante despejado, hay una luminosidad bastante clara aquí, los elementos en general se ven, no hay una turbación que nos impida la vista. Entonces, no parece que la sensación que el autor quiera demostrarnos tenga que ver con una cuestión o de tristeza, o de fealdad, o de desagrado, o de horror, ¿no? Entonces, pero si ven que no es lo mismo decir, es que yo la primera vez que vi este cuadro me gustó mucho porque estaba yo muy contenta y como tiene colores amarillos y rosas y entonces me alegró el corazón. O sea, como que el acercamiento, por supuesto que, insisto, importa porque además es nuestra manera de ver las obras y conectarnos con ella, pero cuando hacemos ya el siguiente paso tenemos que empezar a ver qué elementos son los que están en las obras y que nos hacen ver las obras en particular. Ay, muchas gracias. Mil gracias. Sí. Mira, lo voy a poner por acá para no darle un manazo el día de hoy. Entonces, cuando uno empieza a hacer la descripción, pues todos vamos a ver cosas más o menos parecidas hasta cierto punto, ¿no? Y luego empiezan las cosas que nos llaman la atención. Esas cosas que nos llaman la atención especiales son las que empezamos a destacar. ¿Por qué a mí me parece que este es un cuadro que causa una sensación determinada? Fueron muy cuidadosos las dos personas que escribieron sobre el cuadro de poner adjetivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, majestuoso es una palabra que se utilizó. Por ejemplo, ¿no? Se dijo, hay un árbol que destaca, por ejemplo, en el otro, ¿no? Hay un árbol que destaca este, ¿sí? ¿Por qué destaca ese árbol? Cuéntenos. ¿Sí lo ven? Bueno, yo ya lo vi, ¿no? Podría ser que hoy también están amarrados los caballos. Pero ven cómo hay una serie de vegetaciones, más o menos veo por aquí atrás, ¿no? Aquí, y luego aquí, y aquí hay un árbol que destaca. Entonces, cuando encontramos un elemento así, algo destaca, tenemos que tratar de explicar por qué destaca. Me llama la atención que como que las dos personas obviaron el hecho de que es una composición prácticamente, sí dijeron simétrica en algún caso, ¿no? Pero de que justamente en el centro de la imagen hay un eje fundamental que es ¿no? Y que aquí hay un río, dijeron, o riachuelo en otras ocasiones, que pasa por acá, y que eso hace una diagonal, ¿no? Que se enfatiza con este elemento que es el más alto de toda la composición. Aquí nosotros podríamos trazar una diagonal. Entonces, otra cosa muy importante que tenemos que hacer, después de pasar a la descripción más formal del asunto, es empezar a ver qué elementos compositivos, qué elementos plásticos tiene, y tratar de entender por qué los tiene. Porque esa va a ser la forma que nosotros tengamos de poder decir, esto es diferente, destaca, es igual, y esa va a ser la forma que podamos interpretarlos. O sea, ¿qué causa que este sea un paisaje bello y un paisaje tranquilo, que nos da tranquilidad? Todos estamos de acuerdo con que nos da tranquilidad, o hay alguien que no. ¿Qué son los elementos que causan que esto suceda así? Los colores, por ejemplo. ¿Qué más? La composición y el equilibrio del cuadro, ¿no? Por ejemplo, yo conté 10 arcos de este lado y 10 de este lado.
y en medio Ujú. los más grandes. Entonces hay un equilibrio bastante importante en el cuadro para mí. Hay un equilibrio. Casi todas las obras de arte son armónicas, ¿no? Bueno, todas las obras de arte son armónicas, pero el equilibrio que utilizan es distinto. Hay un equilibrio más simétrico y un equilibrio un poco menos simétrico. Esos ya son procedimientos de los artistas y de las distintas épocas, ¿no? En distintas épocas se utilizaban más composiciones como esta, que efectivamente aquí hay un equilibrio simétrico, independientemente de que aquí tengamos un elemento más alto que aquí, hay otros elementos aquí que balancean esa composición. Pero de todas maneras, pues el horizonte es bastante parejo, ¿no? Fíjense cómo la línea de horizonte está un poquito arriba del arco, un poquito nada más. Entonces eso hace que aquí haya una línea y aquí se refuerce prácticamente con otra línea, con pocos accidentes geográficos. Alguien decía, bueno, ¿no? Creo que el señor Luis, ¿no? La punta del Popocatépetl, si es que es el Popocatépetl, sí, usted, ¿no? Es demasiado puntiaguda, ¿no? ¿Por qué? Así, pues porque ha cambiado, sí, también ha cambiado, pero quizá también porque está tratando de destacar. Imagínense que le hace una punta totalmente chata aquí, ¿no? También hubiera sido demasiado plano y hay que también poner cierta variedad al asunto. Cuando nos empezamos a dar cuenta como eso, también decían, es que este elemento, esta cactácea, es muy grande. Eso quiere decir que es muy vieja. Bueno, lo que se ha dicho de Landesio y de Velasco es que más bien la ponían muy grande porque exageraban la escala. O sea, no necesariamente siempre hay ese tamaño de plantas. Probablemente estén agarrando una escala y haciéndola magnífica. ¿Para qué? ¿No? Entonces, pero el tamaño, ¿no? Hasta ahorita lo que decían, el tamaño lo que implica es edad. Sí, por supuesto, una planta grande tiene que ser a fuerzas una planta vieja. Pero además, si nos empezamos a atrever a ir más allá, es decir, bueno, ¿de veras existe una planta de ese tamaño? Porque el cuadro precisa, el cuadro es muy preciso. Porque si yo tuviera un paisaje surrealista, me quedaría clarísimo que el tamaño no significa necesariamente naturaleza. En cambio, este es un cuadro que tiene un lenguaje naturalista, que pretende darnos una sensación de verdad o de realidad. Entonces, ¿nos vamos con la finta y pensamos que absolutamente todo lo que pasa aquí es realidad? ¿O empezamos a ver que sí y que el artista hizo más grande, ¿no? Más chico, más lejos, más cerca, y empezamos a tratar de interpretar por qué? Entonces, ya que tengo una primera descripción, tengo que empezar a ver qué destaca. En este cuadro destaca la diferencia de escalas no naturalistas. Yo no conozco este paisaje tal cual, pero hay una serie de elementos que me hacen pensar que efectivamente Landesio puso el acueducto demasiado grande, ciertos elementos vegetales demasiado grandes y ciertas otras cosas demasiado pequeñas. Pero no porque no conociera un procedimiento naturalista, sino porque está haciendo eso para causarnos una impresión. ¿Cómo puedo saber si de verdad es que el autor maneja o no maneja escala de forma natural? Viendo otras obras de Landesio, viendo otras obras de la época, leyendo, bueno, ¿y Landesio qué hacía? Ah, pues era un pintor de la academia. ¿Y en la academia qué le enseñaban? Ah, pues le enseñaban, y fue profesor. Y como profesor, ¿y cuál es la corriente artística a la que pertenece Landesio? Ah, pues es que sí, hay ciertos elementos románticos en Landesio. En esa época hay un insistente nacionalismo. Ah, pues como planta nacional, un órgano de ese tamaño. Y entonces empiezan a adquirir
una, ¿no?, coherencia, una serie de cosas que en un principio solamente estoy destacando. Entonces, como procedimiento para toda la historia del arte hay que ver los objetos. No se puede sin prejuicio absoluto, ¿verdad? No es cierto que podemos hacerlo, porque ya encima de nosotros traemos una serie de cargas y cosas que nos hacen que veamos, entendamos así las cosas, algo que platicábamos ayer. Pero tratar de ir más allá y decir, bueno, a ver, esta obra de arte, ¿a qué me remite y por qué? Y no sé si podemos poner la presentación de Guernica. Oh, un momentito. Bueno, aunque me la pueden poner ustedes si quieren, si quieren desde allá. Bueno, ahorita la ponemos. Entonces, siempre es, primero veo la obra, destaco los elementos que tiene, me empiezo a preguntar por qué está construida de la forma en la que está construida, y luego empiezo a llevar mis preguntas afuera de la obra. Yo estoy casada con un historiador que hace cosas del siglo XVIII y yo pues hago cosas del siglo XVIII pero en historia del arte. Entonces hay gente que me dice, ay, no se aburren, y hay gente que nos dice, ay, qué divertido, ¿no? Así como que pueden hablar así, bastante. La verdad nos divertimos mucho porque además tenemos una relación donde respetamos muy bien el trabajo de cada quien. Y él es un historiador que es capaz de ver, ¿no? Y yo soy una historiadora del arte que también soy capaz de estar en archivos días y días y viendo papelitos y documentos, ¿no? Pero el tipo de procedimiento que tenemos para hacer las cosas es totalmente distinto. Yo me burlo de él y le digo que él es historiador a secas y que yo hago lo bonito. ¿No? Así como, yo la verdad tengo la mejor parte del rol ahí bajo mi punto de vista, ¿no? Y una cosa que nos quedó clarísimo una vez que trabajamos juntos, hicimos una interpretación de un cuadro de Villalpando que les puse ayer. El cuadro que les puse como ejemplo de una plaza, muchas gracias, comunicéntrica, de Cristóbal de Villalpando. Lo presentamos en un coloquio de historia del arte. Y el tema era una cosa que él había descubierto, ¿no? Él había estado leyendo a Carlos de Sigüenza y Góngora y las razones del motín y se había metido en el ambiente político del motín. Y entonces él había llegado a una serie de conclusiones sobre el cuadro que me dijo, oye, pues es que esto está padrísimo, escribió un texto sobre el motín y sobre eso. Y me dijo, pues habría que hacerlo también con historia del arte, ¿no? Lo voy a presentar. Le dije, sí, tú preséntalo en el coloquio de estéticas. No, ¿cómo crees? Vamos a hacerlo juntos. Y fue la única vez hasta ahorita que realmente trabajamos en una misma pieza. Todavía no nos casábamos entonces. Pero fue realmente muy chistoso porque yo tenía los libros, todos los libros en donde estuviera la reproducción de la imagen y lupas, ¿no? Y detalles en una mesa enorme que había. Y yo veía así el cuadro con una obsesividad tal. Y él se iba a la biblioteca y al archivo y traía documentos, ¿no? Entonces después de un rato nos reuníamos y a ver, ¿qué encontraste, no? Y yo, mira, es que esto es importantísimo porque si te das cuenta, ¿se acuerdan del mercado del Parián? De un lado está todas las puertitas abiertas y del otro lado están todas cerradas. A primera mirada no se ve, pero si uno lo ve con lupa, se da cuenta que todas las puertitas de un lado están cerradas. Y justo en ese momento me dice, es que fíjate que el Parián, cuando se pintó este cuadro, probablemente se pintó este cuadro, no estaba terminado. Pero ya tenían garantizada la inversión para construir el Parián. Entonces, ¿qué hace el pintor? Lo pone terminado, porque ni modo que no lo ponga terminado, porque la inversión ya está hecha para hacerlo, pero ni modo que ponga abiertos los comercios, cuando en realidad todavía no estaba ni construido, ¿no? Entonces, de pronto con las dos cosas nos iba quedando claro una serie de elementos de la imagen,
¿no? Y con un análisis plástico yo le iba diciendo, es que esto es importantísimo. Mira, si te das cuenta de este lado, el castillo, el Palacio Virreinal, tiene estos elementos. Esto hay que ver muy bien, hay que fijarnos en la construcción ¿no? En las fechas de construcción de este patio. Ah, sí, y veíamos las fechas de construcción y resultaba que el pintor efectivamente había hecho una serie de cosas ahí y que había que relacionarlas con la historia. Entonces, es un poco lo que hacemos. Claro, en este caso éramos un historiador y una historiadora del arte, pero lo más chistoso es que llegábamos a conclusiones muy parecidas por caminos muy distintos, ¿no? Entonces, bueno, un historiador del arte, por supuesto, tiene que ver y lo primero que hace es ver. ¿Qué hubiera hecho un historiador que no tuviera ningún entrenamiento de arte? Ver el cuadro, ver quién lo pudo haber mandado a hacer, si no encontraba un documento, pues decir que no hay un documento, pues decir que quizá haya sido el patrocinio de fulanito de tal, decir que pues hay muchas personas, pero pues hubiera podido hablar del ambiente de la época, hojas y hojas y hojas y hojas y hojas y hojas, y nunca fijarse en la imagen. Antes incluso hubo historiadores del arte que por su preparación lo que hacían era eso, ¿no? Veían obras de arte, pero como se suponía que tenían que empezar con la parte histórica, bueno, pues esta es una obra de arte de Landesio, ¿no? Landesio es un pintor español, catalán, o no era catalán, ¿de dónde era Landesio? Italiano, perdón. El catalán era otro, ya me acuerdo. Italiano. En Italia en ese momento el gobierno estaba haciendo no sé qué y todavía no había una gran unidad política. Sin embargo, después se fue a la academia de no sé qué y tal, y entonces estuvo. Las academias en ese momento fueron, hicieron y no dejaron de hacer, y entonces no sé qué. Cuando Landesio vino a México y hizo quién sabe qué, la construcción de los acueductos. Los acueductos se empezaron a construir desde tiempos de los romanos. Y los romanos, y podríamos hablar de los acueductos romanos 3000 horas, de Landesio como 2, de los fundamentos de la academia, de la forma de organizar el paisaje, y jamás llegar a la obra. Y luego podemos decir, y por cierto, esta obra la pintó Landesio, en México. Eso no sería hacer una interpretación de la imagen. Eso sería pegotear una serie de información de lo que tenemos alrededor de la imagen, que es fundamental, pero no llegaríamos jamás ahí. En cambio, si procedemos, a ver, ¿qué es? ¿Por qué esta zona? ¿En qué hora del día? ¿Por qué el tamaño ¿no? ¿Por qué la diferencia de escalas? ¿Por qué el autorretrato? ¿Por qué se destaca el árbol? ¿Por qué no sé qué? Pues porque el nacionalismo, o sea, como decíamos hace ratito, ¿no? Entonces, así vamos a hablar de lo que esté fuera del cuadro, pero que tenga relación con el cuadro. Y no lo que no tiene relación con el cuadro. ¿Sí? Más o menos va quedando claro lo que hace en realidad una persona que interpreta la imagen. Porque también si nos fuéramos a la parte estilística, pues, sí, la academia, y el neoclásico, y el romanticismo, le estamos poniendo valores a las obras, pues que no sé si de verdad las tienen o no las tienen. Entonces, para no forzar una obra artística a decirnos algo que nosotros ya sabemos, o que nosotros ya opinamos, lo que tenemos que hacer es, dice un historiador del arte que me gusta mucho, hacer una especie de juego de preguntas y respuestas. Yo veo y me pregunto cosas, y busco respuestas. Y luego voy a ver si las respuestas me iluminan o me enturbiezan lo que estoy viendo. Quizá las respuestas que yo trato de encontrar a esas dudas que me causa la obra, lo único que van a hacer es que yo no la entienda. O a lo mejor lo que pasa es que lo que yo creía de la obra no era así. Y entonces regreso y formulo nuevas preguntas ante la obra. Y luego cuando empiezo a entender una serie de cuestiones, ¿no? Que empiezo a ver, esto va teniendo sentido, esto va adquiriendo sentido, empiezo a poder hacer preguntas todavía más precisas acerca de la obra de arte, sin forzarla
a un discurso que ya sabemos, o que ya creemos, o que ya tenemos preconcebido, ¿no? ¿Sí? Ahora, toda la información que vayamos obteniendo, o toda la formación que ya tenemos, o sea, cuando a mí me dicen Landesio, aunque a lo mejor no, sí, esta obra sí la había yo visto, pero una obra que a lo mejor yo jamás hubiera visto de un artista. Si tengo una preparación de historiadora del arte, pues ya tengo como una capacidad que he adquirido con los años de ir diciendo, pues seguramente esto es mexicano, esto no es mexicano, hay ciertas características de la escuela. Bueno, eso se adquiere, nadie nace con ello, ¿no? Y en tanto nos sirva para explicarnos una serie de cosas, pues lo adquirimos viendo obras que están alrededor de la pieza misma, ¿no? Si no, ni siquiera viene al caso hacerlo. Y eso, bueno, va un poco por el otro texto que tengo, que es El carro de heno, ¿no? De John Constable. No encontré la imagen, no la tengo aquí. Leí tu texto, y solo marqué cositas así. No. Pero es que esa yo no la tengo. Pero por ejemplo, y está bien que no lo haya visto por lo que voy a decir ahora, ¿no? Solamente sabiendo que se llama El carro de heno, yo ya sé, como historiadora del arte, que tiene una carga simbólica impresionante, porque hay una gran cantidad de obras artísticas que llevan ese nombre. Y porque ya les dije, no es que el título existiera, gracias, ¿no? Miren, qué bonito. No es que el título existiera tal cual, porque no había títulos, pero fue un tema que se pintó desde el temprano, entre comillas, Renacimiento. Por ejemplo, el Bosco tiene 2 o 3 altares que se llaman el carro de heno, pero que todos tienen que ver con una cuestión de pecados y no pecados. Entonces, cuando hay una carga tan fuerte, simbólica, hacia algo como un carro de heno, y de pronto llega un paisajista del siglo XVIII y lo hace, ese paisajista seguramente ya sabe que algo pasó con ese tema. Y cuando lo pinta sería extraño pensar que lo pinte sin ninguna connotación anterior. Claro, si yo quisiera demostrar que hay una relación entre el Bosco y el señor Constable, tendría que decir, pues Constable viajó al lugar en donde estaba expuesto el carro de heno de no sé quién, porque también Bruegel lo pintó, porque también lo pintó luego el otro Bruegel más joven. Entonces ahí ya cuando empieza uno a descubrir ese tipo de cosas, puede empezar a tejer relaciones y hacer que la obra de arte también adquiera pues una mirada mayor, ¿no? Y a lo mejor lo que uno encuentra es que este es un carro de heno que no es tan parecido al significado, ¿no? Al significado del pecado mortal como si tenía el carro de heno de Bruegel o del Bosco, ¿no? También uno puede decir no es igual y por estas razones no lo es, ¿no? Entonces, ¿ahora nos sirvió el cañón otro? Bueno, pues pues bueno. Y bueno, aquí señalo algunas cosas. Cuando uno se atreve a decir que una obra es bella, hay que decir por qué. Cuando uno se atreve a decir que la obra no es bella, hay que decir por qué. Cuando uno se atreve a decir, ¿no? Colores hermosos, también hay que entenderlos no nada más en nuestro contexto, sino decir, a ver, ¿se consideraban hermosos estos colores en 1821? ¿Era el procedimiento normal de pintar en 1821? El autor hizo algo muy distinto, hizo algo muy parecido. No sé si les va pareciendo más complejo cada vez o les va clarificando algo. Por favor, díganme algo. ¿Eh?
para entender más. Muchas gracias. Pero bueno, es un poco lo que quería que hiciéramos ahorita, es ver un pequeñísimo ejercicio que tenía medio hecho, no exactamente igual, para una clase de las que yo doy en Historia del Arte, que no es exactamente como lo voy a presentar, pero que creo que puede ejemplificar bastante bien este tipo de, les digo, de procedimientos, ¿no? El lenguaje hay que tener siempre cuidado con él. Uno no es experto para nada cuando empieza a describir una obra. No sé si les ha pasado que cuando la empezaron a describir, como que de pronto se quedaron cortos de lenguaje. No importa, ¿no? Hay que pues, leer un poco, ver un poco, plantearnos el uso de, a ver, esta es la mejor palabra que quiero. Poco a poco se va a ir mejorando, ¿no? La única manera que tenemos de mejorar es seguir haciendo descripciones. Yo, por ejemplo, soy una total y absoluta ignorante del nombre de los árboles. O sea, siempre digo, ay, qué bonito, cómo me gustaría saber distinguir un árbol de otro. No tengo la menor idea. Claro, mi primera habitación, en el primer lugar donde viví fue a media cuadra de Insurgentes. Y la primera calle que crucé en mi vida sola fue Insurgentes. Entonces es obvio porque no sé absolutamente nada de los árboles, ¿no? O sea, una persona que está en un ambiente en donde hay más árboles, pues reconoce mucho más fácilmente eso. Entonces, si yo quisiera hacer un análisis de un paisaje en donde evidentemente hay una intención absoluta de demostrar árboles de distintas especies que existen, tendría que ponerme a leer qué árboles son y cuál es su nombre preciso. Porque si no, a la hora de hacer la descripción, pues voy a decir árboles. Y bueno, sí, son árboles, ¿no? Pero no es bastante diferente decir, ¿no? Pino que abeto, que jacaranda o ciprés. Entonces, a la hora que uno empieza a darse cuenta de que existe una variedad en una imagen, empieza a darse cuenta que eso es algo que es importante. O cactáceas, o volcanes, ¿no? La topografía, o la diferencia entre un río, un riachuelo, una montaña, un monte, una cima, ¿no? No son lo mismo, ¿no? Entonces, todas estas variantes lo que nos van a permitir es verlas y tratar de interpretar si esos elementos son importantes. A lo mejor nos damos cuenta que no, que todos los autores de su época, todos, procedían más o menos de la misma forma y que lo que está haciendo el autor es más o menos lo mismo que hacían todos. Entonces, buscaré otros elementos a interpretar. Si no hay duda, ¿qué podemos decir de una obra? Lo que podemos ver, decía un texto de Baxandal que ya les mencioné, ¿no? La imagen generalmente ahí la tiene uno. Ya, cuando a uno lee un texto, ¿no? Ya está. Antes se utilizaba, en la éfrasis, se utilizaba el describir como para un ciego. Ya no. Bueno, o sí se hace como primer acercamiento. Voy a describir todo, porque a la hora de describir me voy a dar cuenta de cosas. Pero una vez que ya describí, ya lo que me va a importar nada más son aquellos casos, aquellos puntos, ¿no? En donde veo que hay algo diferente. Y donde veo que hay algo diferente, especial, a propósito, significativo, es en donde yo voy a indagar. Aquello que no entiendo, ¿no? Aquello que no me queda claro, que no es evidente. Eso es lo que quiero yo saber. Eso es lo que quiero yo interpretar. Bueno, creo que hoy no vamos a tener clase, ¿eh?
Es mi última clase y creo que no vamos a tener. Qué mal. Bueno, trabajamos un poquito con esta. ¿Otra vez? Fíjese que a mí me llamó mucho la atención también en qué tiempo llegó hasta allá, en que se fue, primero de haber ido en en un carro, después en caballo, porque ahí iba a llegar a casa, me imagino. Ujú. Aún todavía está lejos. La obra es de 58. A ver, ¿qué más? ¿Qué más se les ocurre preguntarse? La ropa que todavía se usaba en ese tiempo, hasta las telas, tienen el brillo, la textura de Ujú. Por ejemplo, ¿no? En cuanto a ropa, si yo me doy cuenta que la ropa es un elemento importante para el artista, habría que preguntarnos por qué. ¿Por qué se detuvo a pintar con cuidado en una escala que parece tan pequeña? ¿No? O sea, ¿qué le impactó? ¿Por qué hizo eso? Porque es una escala pequeña. Y sin embargo, si nos observamos con cuidado, nos damos cuenta que hay diferenciación en la ropa. Es esos elementos que yo digo, buscaba precisión, ¿no? Buscaba que te llamara la atención para la ropa. Y bueno, en un primer momento, decir que una es diferente a la otra y tratar de identificar cómo se llama ese elemento, si estaba o no estaba a la moda, a lo mejor no sirve. Pero luego más bien hay que explicar por qué pasó eso. ¿Cómo está vestido el pintor? Muy elegante, ¿no? Para el lugar está muy elegante, tiene su frac que le cuelga largo y a diferencia de las otras personas que está parado, tiene su ropa de campirano, como de montar, porque tiene sus espuelas. No creo que la palabra sea frac, pero habría que ver, ¿no? No sé si ustedes bueno, ustedes lo conocen, el cuadro. ¿No? Está aquí. Vayan al museo. ¿Eh? ¿Está elegante o no? Bueno, para ese momento, a mí me llama la atención porque como que no es un saco para estar ahí, pero él seguramente andaba así. Ven como aquí ya causamos una pequeñísima polémica, ¿no? Habría que ver. Frac no es, porque no es negro. ¿No? Es un saco largo, sí. ¿Pero por qué es largo? ¿No será más bien una de esas batonas de pintar? A mí no me queda claro. La verdad no me queda claro. Me parece que es un poco como una casaca. Pero entonces, ahí, por ejemplo, hay que ver. Porque si resulta que el señor de verdad está demasiado elegante para pintar, entonces probablemente no fue así vestido a la excursión. Porque, digo, así como vamos a la tintorería de la esquina y nos cobran 40 pesos por limpiarnos el traje, no hay tal, ¿no? Entonces, si resulta que de veras es un traje que no era para salir de excursión, probablemente el pintor se esté pintando así para decirnos qué. Para dejarnos claro la jerarquía que tiene el artista. ¿Quién era él? Profesor de San Carlos. El primer profesor de la cátedra de paisaje que hubo. El primero. Antes de él no hubo otro. Él inauguró la cátedra de paisaje en México. ¿Y el paisaje cómo era? Era un género que ya sirvió. Wow, vamos a poder dar clase. Yay. El género
era un género que, ¿qué? El género del paisaje. Que no se le había dado la importancia. ¿Cuáles son los géneros importantes? Ya a estas alturas lo saben. Los más importantes. Religioso, mitológico, histórico, y luego retrato, y luego paisaje. Entonces, si resultara que de verdad está muy elegantemente vestido, ¿qué nos está diciendo eso? Que así fue vestido. No, o sea, no nos vayamos con la finta, insisto. Usa elementos de la verdad, de la realidad, y por eso creemos que esa fue la verdad. No. Estaría vestido así para demostrarnos que la cátedra de paisaje y él como profesor de paisaje tienen una jerarquía social elevada. Pero entonces ahora sí hay que ver. Váyanse a ver de veras cómo está vestido. Interpreten de veras si está o no está elegante. Pero por otro lado, cuando los pintores se empezaron a autorretratar por primera vez con batones de pintar, como más sucios, pues fue la primera vez que aceptaron su trabajo sin esa carga de la liberalidad y la no liberalidad del arte, y diciendo, me vale, ya todo el mundo sabe que un artista es un gran artista, y si yo me pongo un batón para pintar, y entonces Gustav Klimt, todas las fotos casi que hay de Gustav Klimt, el señor usaba una especie de kimono para pintar, y está feliz con sus gatos posando en kimono, ¿no? Eso antes un artista jamás lo hubiera hecho. Entonces, si tuviera una bata de pintar, entonces estaríamos también ante una posición. Entonces, eso es algo, ya ustedes dos, de tarea, tienen que averiguar si este es un traje elegante o no lo es. Yo quiero también un poco pensar en qué tan real es, porque muchas veces lo que hacen los pintores iban a hacer un boceto, ni siquiera pintaban a las personas, y ya más tarde en su estudio le agregaban todo eso. Todos hacían eso. Y a lo mejor la lindísima planta ni siquiera estaba ahí. A lo mejor este es un boceto que tenía de otro lugar y lo agregó al cuadro. En la Mixteca sí hay, inclusive todavía me encanta ver de artistas que hizo catálogos todavía hay grandes. No, a lo mejor no es tan majestuoso, pero todavía hay grandes. Tehuacán, que también Muchísimos, ¿no? a la Mixteca también hay de ese mucho. O sea, Claro, pero lo que quiero decir es que no, a lo mejor no necesariamente estuvo ahí exactamente. Pero, por ejemplo, eso sí es importante, que en ese lugar había ese tipo de obras. Sí. Gracias. Bueno, vamos a hacer el breve ejercicio porque ya se nos fue muchísimo tiempo. Y ahorita les doy lo que les puse con rojo así, ¿no? El juicio de la época, belleza para cuándo, o sea, cositas así nada más, ¿no? No es, realmente es más importante lo que estamos haciendo aquí que lo que les escribí. Cuando tengan algo más completo, entonces ya podemos platicar otra vez, ¿no? Bueno, sí. No, ahorita le contesto. Gracias. Bueno, les traje les decía un poco porque yo había trabajado con el cuadro para una clase de metodología de historia del arte. Y además a propósito porque no es una cuestión realista, ¿no? Y eso hace evidente que el artista quiso decir algo con las formas. Pero también cuando tenemos un cuadro, entre comillas, realista, el pintor está trabajando con formas. Entonces, el cuadro es más grande de lo que se ve aquí, para empezar. O sea, la relación corporal que uno establece con el cuadro, y esto es muy importante hacerlo, es como de toda la pantalla y más. O sea, si yo me paro enfrente del Guernica, pues sí ha de ser como del suelo al final de la pantalla y un poco más ancho todavía, ¿no? Entonces, si el cuadro fuera de este tamaño, mi impresión sería otra, ¿no? O sea, esa es otra cuestión que tenemos que tomar en cuenta.
Y luego, es un cuadro que se lo enseñé a mi hijo porque está en mi oficina, no exactamente en la mía, en el departamento donde trabajo hay un cuadro y lo vio. Me dijo, mamá, ¿qué es eso? Pues tú dime qué crees que sea. Es una guerra. Le quedó clarísimo que eso era una guerra, ¿no? Independientemente de que no entendía cosas, a él le quedaba clarísimo que eso era una guerra. ¿Por qué eso es una guerra? Bueno, empiezas a ver los elementos y te das cuenta de que hay fragmentación en los cuerpos que no están hechos de manera naturalista, y que hay una serie de, por ejemplo, un brazo cortado, que es lo primero que vio mi hijo, que tiene una espada rota, o sea, que es un vencido, y entonces empiezas a percatarte de elementos, ¿no?, que causan conflicto. A primera mirada, el cuadro del Guernica es muy caótico. A la hora que empieza uno a hacer, yo los pongo a los alumnos incluso a que lo calquen, ¿no? Me voy a parar, sí me oyen, ¿no? A la hora que uno empieza a hacer un análisis del cuadro, se da cuenta, por ejemplo, que hay 3 secciones. Una aquí y otra aquí. Estas 2 secciones son más pequeñas. Perdón, ¿puedes contar Ay, perdón. Gracias. Entonces les digo, hay una sección aquí, ¿sí la ven? Una aquí y otra aquí. Esa manera de componer se parece demasiado a los altares que hemos estado viendo, a los trípticos. Ese tipo de composición le da un carácter casi sacro a la composición del Guernica. O sea, no te lo tomas tan a la ligera. Fíjense cómo aquí hay un triángulo y luego aquí hay una forma que invierte el triángulo. Aquí hay otra vez un triángulo y aquí otra vez hay un triángulo. ¿Cuántos ángulos agudos hay en el cuadro? Muchísimos. ¿Por qué? ¿Qué causa un ángulo agudo? ¿Y cuándo aparecen los ángulos, las líneas que no son líneas rectas y puntiagudas? En los cuerpos. Entonces fíjense cómo Picasso utiliza ángulos y líneas para definir el espacio, que aparentemente es caótico, pero luego utiliza para los cuerpos líneas más curvas que le dan cierta sensación de viveza. ¿Sí? Ahora, si yo quisiera saber pues, por qué Picasso hizo este cuadro, en qué momento, pues me tendría que ir al contexto de la época. Ya de entrada, si uno lo ve con calma, se da cuenta que de casual no tiene nada, que es una composición perfectamente bien balanceada. Podemos saber en dónde está el centro. En el centro hay una antorcha, la antorcha se va a remitir a una serie de elementos simbólicos, en los otros lados también hay elementos lumínicos. Estos son bocetos de Picasso para el cuadro. Lo que quiero llamar aquí la atención es que en determinado momento Picasso iba a poner color, que es una de las cosas que llama primero la atención del cuadro, que es en blanco y negro, o sea, escala de grises, no tiene color. Y cuando uno ve que Picasso tuvo la intención de poner color, dices, bueno, aquí además hubo un cambio radical en su manera de concebir el cuadro. ¿Cómo pintaba Picasso? O sea, si pintaba en blanco y negro o pintaba generalmente a colores. Utilizaba siempre líneas rectas, utilizaba líneas curvas o hacía una combinación de las dos cosas. Ahí sí vamos a tratar de entender qué es el cubismo para ver si lo que está haciendo Picasso en el cuadro del Guernica es una cosa que siempre hacía o es una cosa que hizo en particular para tratar de darnos un mensaje en el Guernica. Entonces aquí puse su primer cuadro cubista, Las señoritas de Aviñón, de 1907, en donde tenemos color, y tenemos líneas rectas y líneas curvas, y si leyéramos algo sobre el cubismo nos dirían que es un cuadro que causó una confusión y conmoción absoluta,
Hubo artistas que dijeron que qué espanto, que cómo se atrevía a pintar eso, que era horroroso. Hubo otros artistas que dijeron que qué maravilla. Pero de que Picasso pintó ese cuadro a que de veras empezó el cubismo con Braque, se tardó varios años, ¿no? Y bueno, una serie de cosas que hay que ver. Pero vean, por ejemplo, El sueño se llama. ¿Dónde están las líneas rectas y puntiagudas? Solamente en un diseño geométrico de atrás. Todo lo demás está hecho con base curva. El beso. Sí, claro, los elementos del cubismo están presentes, pero vean la suavidad de la pincelada, la manera de manejar el grosor de los negros, ¿no? Es esta forma de manejar estas líneas, que son quizá el pelo, o un sillón, o un no sé qué, ¿no? Vean cómo hay una serie de colores aquí, que dan una suavidad absoluta a la escena. Entonces, pues sí, no es naturalista ni mucho menos, pero entonces ya nos damos cuenta que Picasso no estaba haciendo exactamente lo mismo siempre que cuando hizo el Guernica, ¿no? Entonces, cuando hizo el Guernica hizo una serie de cosas diferentes. No me voy a poder detener mucho por la hora, porque ya tendríamos que estar empezando casi la sesión, pero ¿qué estaba viendo Guernica cuando pintó ¿qué estaba viendo Picasso cuando pintó el Guernica? Le habían encargado el cuadro hacía mucho tiempo y no había trabajado. Eso ya me pongo a leer sobre el cuadro, ya que hice mi observación, ya que comparé, ya que destaqué elementos, ¿no? ¿Qué estaba viendo Picasso cuando pintó esto? Esto es Guernica. Le habían encargado el cuadro y Picasso no había hecho nada. Y en el momento en que bombardearon en abril la población vasca Guernica, Picasso se puso como obsesivo a pintar el cuadro. Como obsesivo y obsesivo y obsesivo. Y esto era lo que él veía, ¿en dónde? En el periódico. Vean la textura que adquieren las fotografías en papel, impresas en papel periódico, en blanco y negro, por supuesto, no había periódicos a color. Fíjense cómo Picasso utiliza estos medios tonos y estas texturas parecidísimas a las impresiones de los diarios de la época, ¿no? Entonces, ¿por qué Picasso utilizó blanco y negro al final? Porque quiso utilizar ese lenguaje que la gente estaba entendiendo de periódico, de fotografía, en un cuadro que para nada, nunca jamás, tendría el valor documental de una fotografía. Entonces está forzando la interpretación también de sus lectores a que vean lo que se está viendo en los diarios con lo que él está pudiendo pintar. ¿Sí? De 3 años después. ¿Esto qué es? ¿Una guerra también? ¿Qué estamos viendo aquí? El cuadro se llama La alegría de vivir. Vean cómo la composición es muy parecida. Hay color y todas las composiciones en líneas diagonales, rectas, puntiagudas, se hicieron suaves. Pues ¿por qué? Porque corporalmente una línea curva te causa una sensación absolutamente diferente a la línea recta y puntiaguda. Así es la vida, ¿no? Entonces, nadie lo puede confundir con una guerra, ni un niño de 3 o 4 años. Estos saben que no es una guerra. En cambio, el otro saben instintivamente que es agresivo. Y los artistas conocen ese tipo de herramientas. Y uno tiene que ser capaz de entender que son herramientas que el artista es capaz de usar para transmitir qué cosa, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí quería, como no tenía la imagen del Andesio, pretendía detenernos un poco en un paisaje decimonónico, para ver algunos elementos que ya no vamos a poder
hacer porque son las 10, pero quería también demostrarla, bueno, a reflexionar sobre la diferencia, incluso temática, que hay entre un cuadro del XIX y un cuadro del siglo XX, ¿no? Y cómo no podemos seguir tratando de ver lo mismo. ¿Cuándo una gasolinera se volvió motivo de un cuadro, ¿no? De un paisaje? ¿Y qué hace que ese cuadro, aunque sea una gasolinera, pueda ser tan expresivo? Entonces, la manera en la que las preguntas que yo le voy a hacer al cuadro no pueden ser las mismas esta que esta. Porque las mismas obras me están llevando a plantear cuestiones totalmente distintas. ¿Sí se entiende mi inquietud?